Bueno, hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal. Este vídeo viene a ser la continuación del vídeo anterior, que por si no lo has visto te lo dejo por aquí, y en el que veíamos la evidencia anecdótica de la respuesta individual hacia los esteroides anabólicos, en lo que vendría a ser las dosificaciones. Y en este vídeo vamos a mirar la evidencia científica y también la evidencia empírica. Empezamos por un estudio muy interesante que se hizo en el año 2011 y en el que estudiaron la biodisponibilidad al suministro de testosterona para luego ver mediante una variación genética por medio del gen fosfodiesterasa 7B o PDE 7B por sus siglas en inglés. Lo que aquí hicieron fue, después de suministrar a los individuos una dosis de 500 miligramos de enantato de testosterona, encontraron que la variación genética en el gen PDE7B estaba asociada con los niveles séricos de testosterona. Lo que encontraron fue que los individuos, por medio de este gen, que tenían el alelo G, tuvieron un aumento menor, más en detalle 2,5 veces menos testosterona, que en comparación con los portadores del alelo A, que llegaron a tener 3,9 veces más testosterona en los niveles, ¿no? En los niveles séricos de testosterona. Por lo tanto, como conclusión, demostraron que el PDE7B estaba implicado estrechamente en la hidrólisis del enantato de testosterona que se suministró y que la variación genética del gen era determinante en dichos niveles sistémicos de la testosterona una vez administrada. Por lo tanto, pues es un estudio muy determinante de que realmente hay una respuesta individual por medio de la genética hacia el suministro de esteroides anabólicos, ¿no? Aunque en este caso solo se usó enantato de testosterona, pero obviamente ya no lo podemos extrapolar a la gran mayoría, ¿no?, de los esteroides. Si te interesa ver más en detalle el estudio en cuestión, te lo dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Por otro lado, tenemos también la evidencia empírica que llevó a cabo el primer gran gurú de los esteroides anabólicos, Dan Duchaine. Entre los años 80 y 90 pudo experimentar virtualmente con cientos de culturistas. Es lo que vendría a ser la macro respuesta individual en las dosis, ¿no?, en la cantidad de dosis. Lo que hizo Dan Duchaine y fue, como digo, experimentar con los atletas, administrándole dosis iniciales, vamos a decir normales o estándares, ¿no?, de lo que se conoce en el mundo del culturismo, para luego ir subiendo progresivamente hasta llegar a dosis bastante altas, ¿no? Estamos hablando de gramos, ¿no?, alrededor de 5 gramos y por ahí. Y lo que terminó observando Dan Duchaine fue que realmente pues, había una respuesta individual, ¿no?, una macro respuesta individual a los esteroides anabólicos. Y llegó incluso hasta agruparlos, ¿no?, a diferenciarlos en grupo. Lo que terminó encontrando Dan Duchaine fue que, terminó observando que habían 3 grandes grupos a esta respuesta individual. Los primeros de ellos fueron los que a grandes dosis, o sea, los que se les iba subiendo las dosis, sus resultados anabólicos también iban subiendo, ¿no? Pero también, por otro lado, los efectos secundarios también, en este caso, iban elevándose. Dan Duchaine encontró que esto eran prácticamente la gran mayoría, ¿no?, de los usuarios. Encontró un grupo a los que dosis normales o estándares tenían unos resultados anabólicos muy bajos o muy pobres. Y por más que subieran las dosis, los resultados anabólicos prácticamente no subían o eran mínimamente imperceptibles. Pero a INRI que los efectos secundarios sí que iban elevándose, incluso hasta a veces mayores que los mismos efectos anabólicos, ¿no? O sea, todo fatal, ¿no?
A estos Dan Duchaine los denominó pues los desgraciados genéticamente, ¿no? Y luego encontró un tercer gran grupo que era con los que a pocas dosis obtenían resultados bastante elevados, ¿no? Bastante impresionantes. Y con efectos secundarios pues bastante bajos o prácticamente nulos, ¿no? Ahora bien, de este grupo, Dan Duchaine encontró que había un subgrupo, que eran los que esos mismos, con dosis mínimas, tenían grandes resultados, se les iba subiendo la dosis y los resultados anabólicos tampoco eran demasiado grandes, o sea, no eran consecuentes a la elevación de dosis, ¿no? No iban como a la par, ¿no? No eran realmente como lo fueron en primer momento, ¿no? Pero sí que ya los efectos secundarios sí que empezaban a subir, ¿no? Y luego encontró de este mismo subgrupo otro que era los que les iba subiendo la dosis, los resultados anabólicos todavía eran aún mucho mejores, pero lo más increíble era que los efectos secundarios se seguían manteniendo a raya. O sea, seguían siendo eh, muy bajos, ¿no? O casi prácticamente nulos, ¿no? Hablamos de efectos secundarios en todos estos a corto y medio plazo, ¿no? Obviamente. Los típicos, ¿no? Que son los tipos de efectos secundarios que se suelen ver pues, a corto y medio plazo. Como digo, entonces, este subgrupo encontró que Dan Duchaine pues, eran al final los bendecidos genéticamente, ¿no? Eran básicamente unas bestias genéticas, porque al final de esto también es muy importante, ¿no? Que no es solamente, como ya vimos, tanto en el estudio científico, ¿no? Y como observó aquí Dan Duchaine, que la gran mayoría pues responde, ¿no? O sea, todos responden en realidad a los efectos anabólicos de los esteroides, luego unos más, otros menos, sino que luego están los que responden muy bien, o sea, son los que mejor responden, como veíamos en el estudio, ¿no? En el estudio científico, pero que además resisten a la química, porque de esos al final el juego en el aspecto profesional del culturismo, ¿no? Los Olimpias y demás, ¿no? Son al final estas bestias genéticas que no solo asimilan la química de una manera impresionante a niveles anabólicos, sino que además resisten a ella, ¿no? Y ahí es donde al final pues pueden estar años y años siempre en la élite, ¿no? Obviamente todo esto es bastante arbitrario, ¿no? Las observaciones que hizo Dan Duchaine, porque a partir de aquí la escala o los niveles de respuestas individuales, efectos secundarios, etcétera, pues prácticamente en cada individuo, digo, pueden ser prácticamente infinitos, ¿no? Casi, por así decirlo. O sea, es bastante arbitrario, pero para hacernos una idea, ¿no? Entonces, esto es lo que encontró Dan Duchaine en lo que vendría a ser la macro respuesta individual. ¿Con qué compuestos trabajaron? Bueno, pues en Estados Unidos, Norteamérica, sobre todo en aquellos años, ¿no? Estamos hablando de los 80, 90. No sé si tanto a día de hoy, pero yo sé que sí en esa época. Vamos a decir, el surtido de compuestos anabólicos, la variedad de diferentes compuestos anabólicos siempre fue bastante limitada, ¿no? Nunca han tenido tantos accesos a diferentes compuestos, ¿no? Ya vamos a decir compuestos más exóticos y demás. Ahí siempre era lo típico, ¿no? Testosterona, Dianabol sobre todo, Equipoise, ¿no? Que es la boldenona, el Deca y poco más, ¿no? Un Winstrol y alguna trembolona por ahí, ya, pero no mucho más, ¿no? Hablamos solamente de esteroides anabólicos, ¿no? No estamos hablando ni de insulina, hormonas del crecimiento y demás. Pues entonces, eh, esto era lo único que siempre se más usaba, ¿no? En aquella época, ¿no? Sobre todo en aquella época. Pues ¿qué sucede? Que toda esta información, Dan Duchaine la divulgaba pues en revistas, ¿no? Revistas de culturismo, ¿no? Que era como la manera que se divulgaba la información en aquella época. Pues esto llegó a los oídos, obviamente, esta información de los homólogos europeos, ¿no? Que hicieron lo mismo, pero con ya la diferencia de que en Europa siempre ha habido mayor surtido, por así decirlo, ¿no? de compuestos, ¿no? Entonces, como digo, los homólogos europeos hicieron pues lo mismo, eh, probando con atletas, sobre todo uno de ellos fue Paul Borensen, pero obviamente muchos más, y que experimentaron, al igual que Dan Duchaine, con megadosis, y como
como decía, al estar esta diferencia, que en Europa siempre ha habido mayor cantidad de variedad, ¿no?, de compuestos, probaron con muchos más y lo que encontraron también fue que había una micro respuesta también. Es decir, había una respuesta individual diferente a los compuestos, ¿no? Cada persona pues absorbía unos compuestos de una manera diferente también, ¿no? Ya no solo la dosis, la macro respuesta, sino también la micro respuesta individual. El claro ejemplo de todo esto, que es, de hecho haré un vídeo, mi primer vídeo que donde ya empezaré a trazar perfiles, ¿no?, a hablar sobre un poquito del tema de perfiles de esteroides, pues el primero que haré, ya lo digo porque es realmente interesante, es el caso de la boldenona, ¿no? La boldenona es el compuesto que o te pega o no te pega, sin más. No hay términos medios. Y es un compuesto muy, muy, muy interesante, ya que por el hecho de tener esa complejidad, no solo de si la absorbemos o no la absorbemos, ¿no?, si tenemos una buena respuesta individual anabólicamente hablando, es porque es el compuesto más, vamos a decir, misterioso o enigmático de todos los compuestos que existen. Es un compuesto que es bastante desconcertante, ya que pues es difícil de entender, pero que si conseguimos entender cómo funciona y cómo desde su estructura y todas sus ramificaciones, podemos comprender lo complejo que es la química, ¿no? Ya, como digo, será el primer vídeo que haré sobre perfiles, cuando yo empecé a tocar los pues, perfiles anabólicos, y ahí entenderéis a lo que me refiero, ¿no? El ejemplo más claro de lo que estoy diciendo, de no solo absorberla bien, sino resistir a ella, es el caso de Dexter Jackson, ¿no?, culturista que estuvo 28 años en competición profesional, en la élite. De hecho, fue Mr. Olympia en el año 2008. Lo de este hombre es increíble. O sea, su último Mr. Olympia fue en el año 2020, con 50 años. 50 años. Es una cosa increíble. De hecho, tiene el récord de ser el culturista más longevo, ¿no?, de la historia del culturismo profesional. Y él es un claro ejemplo. O sea, ya no solo en lo que vimos, ¿no?, de tener una respuesta individual anabólica, ¿no?, es decir, la asimilación de los compuestos a un nivel brutal, sino que el resistir a ella, ¿no? El resistir a ella. O sea, a las pruebas me remito. O sea, son 28 años en la cúspide, ¿no? Eso, vamos, es imposible llegar a ese nivel, como se suele decir mucho, ¿no?, en la comunidad, tomándote toda la media farmacia, ¿no? Es imposible, es imposible. Y más su último Olimpia, ya digo, con 50 años, ¿no? Es un claro ejemplo de al final de tener la buena genética en todos los aspectos. Bueno, como ya conclusión del vídeo, está claro que obviamente existe, ¿no?, una disposición genética a la hora de absorber los esteroides anabólicos, al final bueno, pues de sacarles ese partido anabólico, pero también ya lo hemos visto con los estudios, ¿no?, y incluso desde la evidencia anecdótica y empírica, pero sino también, no solo eso, sino también la resistencia a ellos, ¿no? Porque ahora bien, con esto, bueno, sí, esto es algo que sucede mucho, es un gran problema que siempre vemos en la comunidad del culturismo, del fitness, etcétera, por todos lados, de que el que está bien, el que está muy bien físicamente, no solo le achacamos que usa química, ¿vale? Eso ya no es una cosa ya tan de secretismo, ¿no?, tan hermético como lo era antiguamente, sino que ya no solo decimos que se está usando, sino que se está metiendo media farmacia, ¿no? Y muchas veces no necesariamente es así. ¿Puede ser que alguien esté muy bien a base de grandes dosis? Sí, también. O sea, al final, ¿cómo lo sabremos? Pues si duran el tiempo, ¿no? Pues ahí, no sé, ya como
como, como clickbait aquí o ya tiro, ¿no? Podemos tener un ejemplo, se me viene algo porque todavía está un poco fresco, aunque haya pasado un poco más de un año, de, por ejemplo, Villano Fitness. Eh, Él, por ejemplo, es un caso, ¿no? Que ya haré un vídeo, ¿no? Dedicándole a él y a ver lo que podemos sacar de en positivo. Pero ya te digo que él, por ejemplo, podría ser el caso también de grandes dosis, grandes resultados anabólicos, a la vista estaba, pero también grandes efectos secundarios, ¿no? Ya sabemos que él falleció hace un año con bastante joven, ¿no? Con 30 años. Que, ojo, cuidado, no estoy diciendo que han sido los esteroides anabólicos lo que produjo su muerte, ¿no? Esto yo ni soy forense, ni soy forense, ni tampoco he buscado hasta hace muy poco información en detalles de su autopsia y de lo sucedido y no, todavía no ha habido más información. Ahí quedó, ¿no? Ahí quedó. Pero bueno, ya sabemos que él no tenía pelos en la lengua y hablaba sobre llegó a hablar muchas veces sobre sus ciclos y, bueno, en fin, sobre las cantidades que usaba. Ya haré un vídeo sobre él, donde ahí tengo todos esos vídeos guardados de sus entrevistas, ¿no? O podcasts que hacía, donde le preguntaban cuánto usaba y, bueno, llegó a usar dosis bastante locas y en su momento, pero luego continuando, porque hay un tema acumulativo y eso que es lo que la gente a veces no entiende, ¿no? Pero bueno, ese podría ser también el caso. O sea que sí, cuando alguien dice, ¿se puede estar tomando mi farmacia? Sí, puede ser, pero también puede que no. También puede que no esté usando tanto, ¿no? ¿Eso cómo lo podemos saber? Bueno, a ver, tampoco es ir de aquí de detective con la gente, ¿no? Porque, bueno, hay gente así, ¿no? En la comunidad, lamentablemente, hay gente que está parece fracasada o frustrada o lo que sea, o aburrida, yo no sé, que van a la casa, ¿no? Se creen aquí policías, ¿no? Son los policías de la química, ¿no? Del culturismo o del fitness. Entonces, pero bueno, nos podemos hacer una idea, por eso saqué a la palestra, ¿no? Saqué a colación el tema de Villano Fitness, muy famoso aquí en España, youtuber, y porque podría ser, ¿no? Ahí las pruebas están y las veremos en su día cuando haga un vídeo un vídeo sobre él, ¿no? Pero luego también tenemos el caso, como acabo de decir, de Dexter Jackson, ¿no? Que es el más extremo en el sentido de que es increíble. O sea, 28 años, con 50 años todavía compitiendo en el Olympia, siempre en el top 5, o sea, es una locura, en el nivel más alto, ¿no? Llegando a ser Mr. Olympia y ahí estaba, ¿no? O sea, hasta con 50 años, ¿no? Y ahora ya tiene 55, porque su último Olympia fue el 2020 y ahí está, o sea, ahí está el tío. Obviamente ya no tiene ese volumen ni mucho menos, pues no estará tomando, lógicamente ya no estará con nada de química, con mucho TRT, pero está con 55 años ahí entrenando, en buena forma, para la edad que tiene, ya delgadito, ¿sabes? Manteniéndose ni gordo ni nada y ahí está, de puta madre. Bueno, ya veremos, ¿no? Cuántos años más, o sea, pero bueno, creo que es obvio, ¿no? Que ese hombre va... sí, vivirá muchos más años, no lo sabemos, obviamente, ¿no? La muerte nunca sabemos cuándo puede venir, pero bueno, que ahí está, ¿no? Que ahí está, ahí sigue y entrenando tranquilo y después de 28 años, en la cúspide más alta, increíble. O sea que al final es algo que, bueno, pues tenemos que observar con mucho criterio, ¿no? Y luego hacia nosotros mismos, es decir, a alguien que usa aquí, oye, ¿y cómo yo puedo saber si tengo genético o no? Bueno, ya a lo mejor haré un vídeo para que este no se haga tan largo, cómo podemos probar a saber si tenemos disposición genética, pero ya te digo yo que por eso hay que primero tirarse unos años entrenando sin nada. O sea, porque si ya respondes de manera natural, es que es todo al final, es todo un poco también de sentido común, ¿no? Bueno, hoy en día cuesta mucho que la gente tenga sentido común, pero es todo de sentido común. Si tú tienes respuesta naturalmente, sin usar nada, y entrenando, comiendo bien, haciendo las cosas bien, ¿no? Como un culturista, aunque sea profesional prácticamente, aunque no lo seas, y obtienes resultados grandes que no solo los ves tú, sino que la misma gente a tu alrededor te lo dice, pues ya es como blanco en botella, ¿no? Si usas química, pues también tendrás resultados. Es que es una cosa un poco obvia. Pero bueno, el que quiera ver, porque como dijimos, esto no es
es bastante arbitrario, no es una cosa de obtienes, sí, aquí y otro aquí, no, la escala es muy, muy amplia, muy casi infinita de los niveles que podemos tener, responder a la genética. Pues bueno, ya haré a lo mejor un vídeo en un futuro de cómo podemos ver esa respuesta individual a la hora de usar esteroides anabólicos, ¿no? Aunque ya digo, no es hacer apología al uso, pero ya sabemos que la gente usa sí o sí, o sea que por mucho que no seas apología, pero ya que vas a usar, por lo menos saber, ¿no? Que al final lo importante es lo de los efectos secundarios. Ya sabemos que todos los efectos secundarios, todos producen de una manera u otra, pero claro, al final la gente puede decir, bueno, pues entonces yo puedo ser de esos que voy aumentando la dosis y voy obteniendo también esos resultados anabólicos cada vez más, por más que vaya aumentando la dosis. Sí, pero si eres de los que también va subiendo esos efectos secundarios, al final, claro, es una ruleta rusa, ¿no? Al final la química, jugar con ella. Bueno, pues sin más, esto ha sido todo por este vídeo. Déjate un like si te ha gustado, suscríbete también para apoyarme ahí un poquito a seguir subiendo más vídeos. Vamos a ir más rápido con el tema de los vídeos. El siguiente que haré, hablaré sobre lo inútil que es el ratio anabólico androgénico, que siempre se saca, ¿no?, como referencia a la hora de hablar sobre compuestos por su potencia anabólica o la androgénica, y esto vamos a ver en este vídeo de que no tiene ningún sentido basarse en ello, porque no es inútil, ¿vale? Así que gracias por haber visto el vídeo y si te gusta nos veremos en el siguiente. Hasta luego.